Mi nombre es Ana Karen Vadillo Perales, en la licenciatura de Trabajo Social. La materia es Psicología Social, con el profesor José Audias Martínez Rentería. Esta tarde voy a hablar sobre un precursor de la psicología social. Su nombre es Auguste Comte y la vamos a relacionar con la corriente filosófica del positivismo. Auguste Comte nació el 19 de enero de 1798 en Francia. Su fallecimiento fue el 5 de septiembre de 1857 en París, Francia. Su nombre nativo es Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte, pero lo conocemos como Auguste Comte. Vamos a empezar a hablar sobre su familia. Él tuvo problemas irreconciliables y debido a ello empieza a ganarse la vida haciendo pequeños trabajos. En 1825 se casó con Caroline Massin. Después de su matrimonio empiezan a sufrir problemas económicos, pero él, como era profesor de filosofía positiva, el remedio que le pone a esos problemas económicos es empezar a impartir clases con un gran número de personas. Pero como estaba presionado, realizaba sus trabajos en base a mucho estrés. Entonces eso le empieza a provocar crisis nerviosa. ¿Por qué? Porque casi no dormía por la presión que él tenía. Entonces el remedio que le ve a él para su enfermedad es reducir el número de personas, pero los problemas seguían. Entonces él fue diagnosticado con de maníaco. Él fue diagnosticado con la enfermedad de maníaco megalómano. Entonces él empieza a culpar a su trabajo y a su esposa por esos problemas que empieza a tener. Pero bueno, vamos a explicar qué es maníaco megalómano. Es un trastorno personal. Nos dicen que es de personalidad y que tienden, más que nada les da a las personas que tienen sueños de grandeza, como quien dice. Entonces él los efectos que tenía era que empezaba a mentir, que empezaba a manipular, y bueno, debido a eso lo empiezan a atender. Entonces él es recluido en un centro, pero resulta que lo dan de alta gracias a que su mamá lo saca de ahí. Entonces él, en el momento que él es recluido, se separa de su esposa. Cuando su madre lo saca del centro donde estaba, que no lo hizo porque estuviera curado del todo, simplemente que ella lo quería sacar de ahí, él conoce a Clotilde de Vaux, que es su segunda esposa, quien falleció 2 años después. Entonces él, después de su fallecimiento, se dedica por completo a lo que es la filosofía positiva o al positivismo. Él estudió en la ciudad de París. Entonces en agosto de 1817 encontró un apartamento en París, Francia, donde viviría hasta 1822. En ese mismo año se convirtió en secretario de Saint-Simon, un filósofo 38 años mayor que Comte. Trabajaron juntos durante varios años, pero en 1824 se separaron. ¿Por qué? La razón por la que se separaron era que Comte pensaba que Saint-Simon no daba suficiente crédito a sus ideas o a sus aportaciones. Debido a esto dejan de trabajar juntos. En ese momento Comte presenta la historia humana en 3 fases. La primera fase es la fase teológica o mágica. Dice que corresponde a la humanidad. En esta época las personas dan explicaciones mágicas de los fenómenos naturales. En ese momento las personas creían que todo lo que pasaba era relacionado con dioses. Por ejemplo, si había un terremoto o una explosión de un volcán, todo eso se lo aquejaban a los dioses. Esta es la primera fase. La segunda fase es la metafísica o la filosófica. Dice que en ese estudio el hombre deja de creer en seres sobrenaturales y ahora comienza a creer en ideas, por lo que las explicaciones son racionales. Dice que busca el porqué de las cosas. Entonces en esta segunda fase es donde ya empieza a creer en lo que es las ideas. Ya no creen en seres sobrenaturales, sino que ya empiezan a formularse de por qué pasan las cosas, pero ya se están basando en ideas.
y la última fase, que es la científica o la positiva, que es en la que, como quien dice, donde ya se basan en la ciencia. Dice que es la definitiva. En esa etapa, la mente humana renuncia a la búsqueda de ideas, ahora dedica a estudiar leyes de los fenómenos. Se basa en la observación. En esta fase no busca el porqué de las cosas, sino que busca la causa y su efecto, cómo darle un seguimiento, por qué pasa y cuáles son las consecuencias o las causas que atrae esto. A mediados del siglo XIX, Auguste Comte formuló la creación de la sociología como ciencia. Por tal motivo se le conoce como una ciencia muy joven, porque aparece en el siglo XIX. Dice que es una ciencia que tiene a la sociedad como su objetivo de estudio. La relaciona con la filosofía basada en datos empíricos. ¿Qué quiere decir que es datos empíricos? Que está basado en experiencia y observación de hechos. La filosofía de Auguste Comte era que todas las ciencias formaban una jerarquía, como quien dice que eran como cadenas, todas estaban enlazadas como los eslabones. Entonces dice que no puede existir una ciencia sin otra. ¿Cómo pensaba él que surgían o que estaban esas ciencias? Primero estaba lo que es la mecánica, la física, la química, la biología, y por último, la que encabezaba estas ciencias es la sociología, donde él con la sociología vio las respuestas a los problemas del hombre o de la sociedad. Los problemas sociales y morales han de ser analizados desde una perspectiva científica positiva que se fundamenta en la observación. Aquí es donde empieza a surgir lo que es el positivismo. ¿Qué es el positivismo? El positivismo consiste en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino que procedan de la experiencia. ¿Qué quiere decir? El positivismo nos dice que todo el conocimiento deriva de una experiencia, que todo de lo que nosotros vamos a hablar quiere decir que ya vivimos la experiencia, que ya tenemos con qué respaldar lo que nosotros estamos diciendo. Las características de la filosofía positiva: la primera es que rechaza las nociones a priori, los conceptos o creencias de tipo universal que no hayan sido comprobados, que quiere decir que todo lo que digamos tiene que estar comprobado. El positivismo se basa en hechos empíricos, que son los fundamentales en el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber ya un respaldo de lo que nosotros estamos diciendo, y que las pruebas documentadas son las más importantes, no sus interpretaciones, porque cada quien lo podemos interpretar como queremos o como entendemos, pero para eso hay pruebas que ya nos fundamentan eso. El positivismo o filosofía positiva es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solo puede seguir un método científico. O sea, volvemos a lo mismo, está basado en la ciencia y todo tiene un porqué, pero ya respaldado con investigaciones, con documentos. El positivismo afirma que el único conocimiento auténtico es el científico, o sea, solamente se basa en la ciencia, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías. Aquí nos habla que el positivismo nace en el siglo XIX. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo aplicaré yo el positivismo cuando ya sea una licenciada en trabajo social. Pues como nos dice, está basado en experiencias, en hechos. Entonces, una manera de aplicar el positivismo sería en cuanto a las pláticas u orientaciones que yo les voy a dar a las personas. Todo lo que yo les diga quiere decir que ya hay fundamentos. Por ejemplo, si voy a empezar a apoyar a una persona con problemas de adicciones, de drogas, todo lo que yo mis pláticas, mis orientaciones, mis consejos, de todo eso yo le voy a llevar ya la evidencia de
los problemas que le va a traer él a su cuerpo, las adicciones, de los problemas que le van a provocar en la sociedad, de lo que sufren o los trastornos que va a tener a lo largo de ese proceso. Entonces, mi trabajo como trabajadora social sería la orientación y el apoyo con hechos que ya están respaldados por investigaciones, por documentos, con videos sobre esas adicciones que las personas tienen, ya sea drogadicción, alcoholismo, todo eso. Ese sería mi papel, la orientación, pero con evidencia, porque ya está comprobado todo eso. Bueno, pues muchas gracias. Sería la explicación sobre mi tema.